y entonces se tiene un factor de corrección al número de golpeteos eh, obtenidos in situ por la energía que se utiliza en función al martillo que se utiliza. Entonces se han realizado mediciones y se ha observado que los martillos de tipo Dona tienen solamente una eficiencia de la energía o se alcanza solamente un 30 hasta un 60% de la energía y teórica, ¿no? Y también tenemos un tipo de martillo seguro que ya la energía es un poco mayor, entre 40 y 75. Pero sin embargo, el martillo automatizado alcanza entre 50 y 80. Estos porcentajes varían. La verdad, cada investigador que ha realizado y ha propuesto hace variar, por ejemplo, el martillo automatizado hasta un 110%. Entonces hay mucha diferencia, ¿no? Esto se lo puede medir en cada equipo. Cada equipo podría medir su energía de golpeteo, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que tiene que estar relacionado con el equipo o con la mayoría de la eficiencia de energía de todos los equipos cuando realizan los golpes. Y esa es un 60%. Entonces, para corregir nosotros el N y lograr el N60, que va a ser igual a E sub R, que es el valor de la eficiencia de la energía de cada equipo, es muy típico de cada equipo, dividido entre el 60% por el número de golpes. Es una primera corrección que se realiza. Luego de eso, como ustedes verán, ahí estoy yo midiendo el ancho o el diámetro del hueco perforado. Normalmente tenemos un barril de 98 milímetros nosotros, el casing es de 98 milímetros y este casing hace el hueco, ¿no? Entonces nosotros habíamos hecho con el equipo Terrier MK2 que tiene ese barril muestreador. Entonces, en función del hueco, también se podría decir que existe una influencia y que afecta al número de golpes del SPT. Entonces, para diámetros de perforación entre 65 y 115 milímetros, el factor de corrección por el diámetro de hueco perforado es 1. Si es 150 es 1.05 entre 115 y 150 y de 150 a 200 es 1.15. Entonces existe un factor que es en función al diámetro del hueco. Otro factor que afecta al número de golpes es el peso del varillaje. Como ustedes verán, aquí se puede observar que tiene una longitud ya muy considerada y cada varilla, aunque ustedes no crean, 2 varillas de 1 metro, ya esto no es un poco difícil cargarlas, y entonces pesan. Entonces hay un factor de corrección por la longitud de varillaje que es de 3 a 4 metros con 0,75, de 4 a 6 metros 0,85, de 6 a 10 metros 0,95 y de 10 para arriba 1. Menores a 3 0,75. Bien, otro de los factores que afecta es el utilizar el muestreador. Normalmente este muestreador es el que ha asumido la normativa ASTM, es un muestreador por la ASTM. Pero sin embargo hay otros autores como por ejemplo Moran y Proctor que propusieron un muestreador no de tubería partida, sino se denomina de doble barril con una puntaza y en el interior tienen un revestimiento o un plástico, ¿no?, donde está encapsulado la muestra, ¿no? Entonces aquí se puede ver un esquema, pero la normativa establece de que el ensayo se debería de realizar con el muestreador de tubería partida, ¿no? Esto normalmente no se utiliza. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer un ensayo de penetración estándar, tendrás que hacer
con el muestreador estándar que se utiliza. No puedes utilizar otro tipo de punta o otro tipo de muestreador, ¿no? Entonces normalmente esto siempre va con un valor de corrección de 1, pero si utiliza otro tipo de muestreador sin revestimiento puedes utilizar 1.2. El revestimiento se comentaba de que antiguamente no había, bueno, cuando empezó el ensayo no habían plástico, entonces utilizaban de aleaciones con zinc o de plomo o aleaciones para revestirlas y extraer las muestras entubadas, ¿no? Pero sin embargo ahora el plástico ha cambiado eso, entonces normalmente ya no se utiliza este factor de corrección. Bien, nosotros podemos ver de que el N60, por eso, el 60 viene de la energía, ¿ya? Es igual a E sub R por dividido entre el 60% por el factor de corrección CR por el factor de corrección C sub B por el factor de corrección C sub S, y todo esto multiplicado por el valor N lecturado in situ. Entonces con esto recién alcanzamos a un valor de número de golpes normalizado o nombrado también corregido, ¿no? Entonces para tenerlo un poquito más claro vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, se tienen los siguientes datos, que la longitud o la profundidad a la cual se tiene que realzar la muestra es 450 metros. Entonces va a utilizar una longitud de varillaje de 4.5, ¿no? Contabilizamos el varillaje, no el muestreador, ¿vale? El varillaje. Equipo automatizado, se va a utilizar un equipo MK2 de marca Terrier, de marca Dando, y el diámetro de perforación es 98 milímetros. Aquí se puede observar 98 milímetros, y también se va a utilizar el muestreador estándar. Entonces, con lo cual se puede decir que y con eso se ha realizado el ensayo y se ha obtenido que el N2 y el N3, el N2 tiene 8 y el N3 tiene 12, sumados dan 20. Entonces el N60, como es un equipo automatizado, vamos a optar por 75% dividido entre 60 por 0.85, que esto es obtenido de la tabla, por 1, porque se está utilizando directamente la misma cañería, y por el número de golpes. Entonces esto multiplicado por todo es igual a 21.25. Como verán, hay una diferencia de 20 a 21.5. Normalmente para ver si existe alguna influencia, utilizo la ecuación de la capacidad soportante para arcillas que propuso Terzaghi, donde dice de que el número de golpes dividido entre 8 para arcillas. Entonces, si decimos 20 dividido entre 8, es aproximadamente 2.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Si decimos 21.5 dividido entre 8, es 2.68, 2.70 casi kilogramos. Entonces aumenta la capacidad soportante. Entonces existe una variación, ¿no? Si no hacemos esto, resulta de que hemos utilizado un equipo de trípode con un martillo de tipo Dona. Entonces, si hacemos nuevamente los cálculos, va a haber una energía del 60% y los golpes, miren, reduce a 17 golpes por 30 centímetros, 17 entre 8, entonces sería 2.1 kilogramos por centímetro cuadrado. Miren, de 2.7 a 2.1 hay una gran diferencia. ¿No? Bien. También va siguiendo la corrección.
y se va a corregir también este N60 para volverlo N1 paréntesis 60, un valor corregido del número de golpes por la existencia de la presión de confinamiento. Normalmente a mayor profundidad es donde afecta más, y también afecta más cuando el suelo es arcilloso. Bien, vamos a parar el video para continuar.